Hola, mi nombre es Esteban López, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Industrial de Santander, actualmente cursando quinto semestre. Mi código es 2230403. Bueno, el temario a hablar es redes de dos puertos. Primero que todo, ¿qué son las redes de dos puertos? La red de dos puertos es una manera de poder analizar un circuito en general, pero centrándonos en los terminales de entrada y los terminales de salida. Vamos a establecer en los terminales de entrada y en los terminales de salida un voltaje V sub 1 y un voltaje V sub 2. Asimismo, corrientes inyectadas al circuito de I sub 1 e I sub 2. Con estos cuatro valores de corriente y de tensión vamos a analizar lo que sería el comportamiento general del circuito, y esto puede ser muy útil para circuitos muy complejos, los cuales nos es prácticamente imposible como ingenieros electrónicos saber detalladamente lo que sucede línea por línea. Entonces recurrimos a lo que sería parámetros, lo que sería redes de dos puertos, para poder analizar ese comportamiento general y no ir tanto a lo específico. Entonces hay diferentes maneras de poder resolver esto y poder hallar estos parámetros, estas redes de dos puertos, y es a través de los... Hay diversos parámetros. Bueno, hay diversos parámetros para poder analizar una red de dos puertos, y el primero son parámetros de impedancia. Entonces, como lo dice pues su nombre, vamos a través de las corrientes, las tensiones y las impedancias a analizar el circuito. Entonces podemos ver que se relacionan linealmente con estas dos ecuaciones, que serían las sumas de los voltajes dentro del circuito. Entonces, para poder nosotros analizar los parámetros de impedancia y poder resolver este sistema de ecuaciones, lo que tenemos que hacer es asumir primero que todo las corrientes como cero. ¿Por qué? Para poder quitar las variables que nos sobran, para poder quitar esas variables y poder resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, como habíamos visto en el diagrama anterior, teníamos un circuito que se conoce generalmente como caja negra, y fuentes dependientes, fuentes de tensión en los extremos, en los puertos. Entonces, en esos terminales vamos a analizar qué pasa cuando hacemos I sub 1 igual a 0, cuando hacemos I sub 2 igual a 0. Esto lo hacemos para poder hallar lo que serían nuestros parámetros de impedancia. Entonces, si hacemos I sub 1 igual a 0, podemos ver que nos queda simplemente este término acá. Y en la segunda ecuación sucede exactamente igual. Si hacemos I sub 1 igual a 0, nos queda este término de acá. Entonces podemos ver que ahora sí nos quedan dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces de esta manera tenemos que podemos hallar Z12, que lo tenemos ya acá despejado, B sub 1 sobre I sub 2 cuando I sub 1 es igual a 0, y Z22, que lo tenemos acá, B sub 2 sobre I sub 2 cuando I sub 1 es igual a 0. Exactamente de la misma manera podemos hallar Z11 y Z21, pero ahora en vez de hacer Z1, hacer I sub 1 igual a 0, entonces vamos a hacer I sub 1, 2, perdón, I sub 1 igual a 0, I sub 2 igual a 0 en las dos ecuaciones. Entonces de esta manera, haciendo I sub 2 igual a 0, nos quedaría simplemente estos dos términos de acá libres. Entonces, con estos dos términos podemos hallar Z11 y Z21, porque los valores de I sub 1 y B sub 1 los podemos hallar analizando el circuito. Y esto lo vamos a hacer del método que queramos, y del método más apropiado, sea malla, sea nodo. Total, que lo que tenemos que tener en cuenta es qué pasa cuando nuestro circuito hacemos
y sub 1 igual a 0. Entonces, ¿qué le pasa a nuestro circuito cuando y sub 1 es igual a 0? Entonces, como pudimos ver, teníamos dos fuentes de tensiones conectadas a los terminales de entrada y de salida. Entonces, si hacemos y sub 1 igual a 0, es decir, la corriente que va por ese terminal de entrada la hacemos igual a 0, significa que ahí no va a haber corriente, es decir, que ese puerto lo vamos a hacer como un circuito abierto. Y exactamente pasa cuando hacemos I sub 2 igual a 0. Entonces ahora en el terminal de salida va a convertirse en un circuito abierto, y en el otro lado, cuando hagamos una corriente 0, en el otro lado la fuente de tensión la vamos a hacer un valor, para que podemos hallar lo que serían nuestros valores de I sub 1 si hacemos I sub 2 igual a 0, y el valor de B sub 1 y de B sub 2 para poder hallar esos parámetros de impedancia. Cuando ya resolvemos todo el circuito y hallamos los parámetros de impedancia, entonces lo organizamos dentro de lo que sería la matriz de impedancia. Listo, pero como esos no solamente son los únicos parámetros que existen, también tenemos los parámetros de admitancia. Se relaciona exactamente igual a lo que serían los parámetros de impedancia, pero en cambio estos se relacionan con estas ecuaciones de corrientes y de voltaje. Entonces lo mismo, para poder hallar y sub 1, 2, pues hacemos b sub 1 igual a 0, y y sub 2, 2, pues hacemos también acá b sub 1 igual a 0, y acá en esta parte de acá abajo nos quedarían lo que sería y sub 1, 2 cuando b sub 1 es igual a 0, y y sub 2, 2, y sub 2, 2 cuando b sub 1 es igual a 0. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es qué pasa cuando hacemos b sub 1 igual a 0. Pues cuando hacemos b sub 1 igual a 0, esto se va a comportar como un corto, y cuando hacemos lo mismo, b sub 2 igual a 0, se comporta como un corto. Recordemos que pues cuando hacemos acá el corto, entonces en la otra fuente asumimos un valor de 1 voltio, y cuando acá, lo mismo acá cuando hacemos un corto, pues asumimos en el otro valor la fuente de 1 voltio, y resolvemos el circuito para poder lo que sería hallar nuestras corrientes I sub 1, I sub 2 y el otro voltaje que no modificamos. Listo. Entonces, de esta manera podemos hallar lo que serían los parámetros de admitancia, y al igual que los parámetros de impedancia también se organizan dentro de una matriz, que serían con las posiciones 10, 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2. Asimismo que se relacionan con esta ecuación. Exactamente igual como los dos casos anteriores, hacemos I sub 1 igual a 0 y luego B sub 2 igual a 0. De esta manera podemos hallar estos parámetros que tenemos de acá. Lo único que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos la corriente igual a 0 y sub 1 igual a 0, entonces acá se va a comportar como un circuito abierto porque la corriente es 0. Entonces se va a comportar como un circuito abierto, y si hacemos, se va a comportar esto como un cortocircuito. Listo. Entonces de esta manera podemos analizar ya lo que pasa en el circuito interno y hallar lo que serían los valores de la corriente y para poder hallar los parámetros. Igualmente, y por último tenemos los parámetros híbridos inversos, que vamos a relacionar lo mismo, voltajes y corrientes, exactamente igual. Ponemos un voltaje 1 igual a 0, y cuando el voltaje 1 se iguala a 0, entonces lo mismo, va a haber un corto, y cuando I sub 2 se iguala a un circuito abierto. Entonces de la misma manera analizamos el circuito, le ponemos un valor a la otra fuente que no modifica esta matriz. Vamos a tener una matriz, aquí tenemos las posiciones de los parámetros híbridos inversos. Listo. Esta sería
Ahora vamos a hacer un ejemplo y este ejemplo es con los parámetros de impedancia. Entonces, listo, como vimos, tenemos este circuito. Entonces, este va a ser nuestro circuito, nuestra caja negra, nuestro circuito general que vamos a analizar. Entonces, inicialmente tendríamos una fuente de tensión conectada en este terminal y otra fuente de tensión conectada en el terminal. Pero como en el primer caso vamos a hacer I sub 2 igual a 0, entonces la fuente de tensión que estaba en este terminal queda como circuito abierto. Entonces por eso tenemos el circuito de esta manera. Entonces pues nosotros aquí vamos a hacer y bueno, le damos este valor igual. Entonces vamos a nosotros analizar acá por el método de nodos. Hallamos lo que sería nuestra primera ecuación, pues tomando como referencia este punto como nuestra tierra, b sub x, nuestro nodo b sub 2, tendríamos las dos ecuaciones, resolvemos la de ecuaciones, obtenemos b sub x, obtenemos b sub 2, y ahora con nuestro parámetro de impedancia, b sub por y sub 1, bueno, ya sabemos que con b sub x vamos a hallar lo que es 1, entonces, bueno, acá podemos hallar lo que sería nuestra de tensión que hallamos, y también exactamente igual vamos a 2, que pues esto lo hallamos directamente. Ahora cuando I sub 1 es igual a 0, hacemos lo mismo. Entonces dejamos acá el circuito abierto y establecemos nuestra fuente de tensión acá, que le dimos un valor. Exactamente igual hacemos la ecuación de nodos sobre el nodo B sub 2 y el nodo B sub X. Obteniendo acá el nodo B sub X, la tensión de B sub X sería igual a 1. Y entonces con esta, lo que vamos a hacer es nuestros parámetros de impedancia, que serían uno sobre la que acabamos de hallar, los otros parámetros de impedancia sobre y todos fue nuestro I2, pues sería la que hallamos. Y listo, de esta manera cuando